Buenos días a todos. Me alegro que estén todos con nosotros esta semana. Espero y rezo que todos estén bien. Oro que todos estén bien. Si tienen alguna necesidad de nuevo, solo quiero decir que por favor contáctenos. Es difícil en nuestras vidas normales. Reconozco que la vida así encerrados no es normal. Así que por favor comuníquese si necesitan algo. La semana pasada compartí que la serie La Madeja, me encantó este libro. Me encanta que Jesús sea nuestro Rey y que estará volviendo por nosotros otra vez. Y aunque estaba triste de que hubiéramos terminado de contar esta historia, me doy cuenta de que a medida que avanzamos en este libro, esta historia continúa. Porque el autor es como un sermón, esta historia de los hebreos, porque el autor muestra que el rey va a regresar y habla en las escrituras el autor de que Jesús es mayor que Moisés, mayor que el linaje de los sacerdotes y mayor que cualquier sacrificio que se haya hecho antes de él, e incluso cualquiera de los pactos más viejos. Jesús es mayor. Así que a lo largo de esta historia, desde la creación hasta la eternidad, Jesús es mayor. Y Hebreos nos muestra esto. Ahora, para entender el libro de los Hebreos necesitamos saber algunas cosas sobre este libro. Una cosa es que nadie sabe quién lo escribió realmente, porque el autor no dice por el texto. Tal vez eran 12 discípulos, pero no estamos seguros. Pudo haber sido Pablo, pero no parece ninguno de los otros porque no se parece. Pudo haber sido un seguidor o una de las líderes femeninas en la iglesia primitiva, basado en los estilos literarios. Pero a diferencia de lo que se ve en la mayoría de las otras cartas, el autor es anónimo, pero está bien, porque es necesario esto. Y también para quién estaba escrito. No tenemos un conocimiento geográfico de la audiencia, como usted ve en los escritos de Pablo que fueron dirigidos a iglesias específicas como Efesios o Corintios o Tesalonicenses. Pero lo que sí ve en el texto es que el autor conocía bien a las personas, y que eran personas que se espera que tengan un conocimiento muy claro de la ley del Antiguo Testamento o la Torá. Entonces la realidad es que estas personas probablemente eran cristianos judíos o cristianos que eran descendientes de hebreos. De ahí el título de Hebreos. Ahora, la fecha, esta carta fue escrita durante el tiempo de Nero, que era emperador de Roma, y después hablamos de esto. Pero mucho antes de que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando se le decía a la gente que no fueran a esas tradiciones de sacrificios de los templos, y en la historia sabemos que una vez que en el templo se destruyó, pero queremos que sepan algo del tiempo de Nero. Nerón reinó desde el 54 al 68 después de Cristo. Y durante su reino, los 12 discípulos fueron martirizados. Y durante su reinado fue cuando Pablo fue decapitado, cuando sufrió mucho. Ahora, en nuestra audiencia hay muchos niños, hay gente de toda edad. No vamos a entrar a detalles porque hay cosas realmente horribles. Y hizo cosas impensables a la gente. Y lo peor de todo es que culpó, cuando quemó ese gran incendio de Roma, culpó a los cristianos, que más tarde se rumoreaba que había sido él mismo que lo hizo. Así que bueno, el Imperio Romano, el autor de Hebreos, con frecuencia anima a la audiencia a soportar y no alejarse de Cristo, porque la mejor manera de evitar la persecución es la negación de la fe. Pero si no se puede negar, ¿cómo puede negarlo hasta la muerte? El transcurso de las próximas 5 semanas vamos a ver esta carta, vamos a echar un vistazo descriptivo al texto, y va a ser diferente, porque en La Madeja, en la serie pasada, mi esposa explicó cómo, mirando la imagen grande de un árbol
y no los detalles de las hojas. Bueno, ahora vamos a ver los detalles de las hojas, que nos da contacto a la imagen del árbol. En esta primera semana vamos a ver los 2 primeros capítulos sobre Hebreos. Y en estos 2 capítulos nos centraremos en la grandeza de Jesús. Así es como comienza la carta. En el pasado, Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas en muchas ocasiones y de varias maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien designó heredero. Heredero. El Hijo es resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser, sustentando todas las cosas con su poderosa palabra. Después de haber provisto la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en el cielo, y el nombre que él ha heredado es superior al de ellos. El autor abre esto haciendo algunos paralelos entre los tiempos antiguos y los tiempos en que se encontraban en ese momento. Los padres y las madres de la fe, se habla cómo Dios solía hablar mucho a través de los profetas en diferentes tiempos. Y para los cristianos en Hebreos, cuando hablan de los profetas, están hablando de los textos históricos del Torá, de la ley del Antiguo Testamento y la literatura, sabiduría, David, los salmos, todo eso. Y en aquellos días Dios hablaba de varias maneras, pero ahora ha hablado a través de su Hijo. Y está mostrando este contraste de que esta revelación de Jesús, de cómo el universo está haciendo la diferencia. Cómo Jesús murió por nuestros pecados. Y es la radiación de ese resplandor de Dios. Y sostiene todas las cosas a través de sus poderosas palabras. Y aún más dice el autor, Jesús está en el cielo sentado a la diestra de su Padre y está en mucho más lugar de superioridad que los ángeles, quienes fueron los principales mensajeros de la palabra de Dios a lo largo del tiempo. Ahora, la serie anterior, el sermón anterior, piensa en la madeja, cuando hablábamos de que dijeron, ¿por qué buscan a Jesús a las mujeres en la tumba después de que Jesús resucitó entre los muertos? Diciendo, ¿por qué están buscando a los vivos? Pero fue un ángel que se apareció a María y un ángel que se apareció a José explicando cómo este Hijo de Dios nacería de la manera más milagrosa. Y en el Antiguo Testamento un ángel se le aparece a Abraham, a Moisés, al profeta Balaam, a Israel, a Gedeón. Los ángeles son mensajeros de la mayor parte del Dios Supremo. Y sin embargo, como dice Hebreos 1:4, se volvió tan superior a los ángeles como el nombre que ha heredado es superior al de ellos. Es más grande. Y habla de una forma poderosa y milagrosa. El autor de Hebreos incluso continúa probando el punto. Comienza a citar escrituras como cualquier buen sermón debería tener. Y por eso a esta carta le llaman una carta sermónica. ¿Por qué? Porque se lee tanto como un sermón. ¿A poco Dios dijo alguna vez a los ángeles, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre? Como el Salmo 200. O dijo, seré tu padre y él será mi hijo, como dice Samuel 7:14. El autor dice, sí, los ángeles son geniales. El autor cita el Salmo 104, diciendo que los ángeles son viento y llama de fuego. Y sin embargo, el versículo 6 dice, cuando Dios trae a su primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren, porque dice que Dios es mayor. Porque dice, porque tu trono, oh Dios, durará por los siglos de los siglos. Un cetro de justicia será el cetro de tu reino. ¿Por qué? Dice, porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha puesto por encima de tus compañeros, ungiéndote con el aceite de la alegría. Y por eso dice, al principio, Señor, tú pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Perecerán, pero tú permaneces, todos se desgastarán como una prenda.
Los enrollarás como una túnica, como una prenda serán cambiados, pero sigue siendo el mismo y tus años nunca terminarán, nunca. Y está diciendo ahí el Salmo 102, del 25 al 27. Y luego en el versículo 13 dice, ¿alguna vez Dios dijo, siéntate a mi mano derecha hasta que haga tus enemigos? Hablando del Salmo 110, no, el autor está diciendo en versículo 14 que los ángeles son geniales, son mensajeros y espíritus, ministradores para aquellos que heredan la salvación o heredarán, también conocidos como nosotros que creemos. En Mateo 25:34, la semana pasada hablamos de cómo herede el reino preparado para usted desde la fundación del mundo, porque los ángeles son ministros increíbles para nosotros, nos cuidan, son protectores. Se ve esto en todo el Antiguo Testamento, pero Jesús es Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? En el capítulo 2 nos dice que dice que debemos escuchar bien para no alejarnos de ella, de la verdad. No te alejes de la verdad, dice. Y el siguiente versículo señala los mensajes entregados por los ángeles a esos profetas de la antigüedad. Y como esos mensajes siempre se mantuvieron firmes y como había castigo para aquellos que desobedecían. Entonces, ¿cómo nos hace pensar que podemos escapar si ignoramos esta gran salvación que fue anunciada? El autor dice que si había castigo en el Antiguo Testamento por desobediencia, ahora tenemos al legítimo Hijo de Dios anunciando la gran salvación que nos explica por sus seguidores. ¿Cómo podemos ignorar eso? Lo que hizo Jesús por nosotros es más grande que los ángeles, como dice el versículo 9. Por un momento se le dio una posición un poco más baja que los ángeles, porque es completamente Dios y completamente humano, y porque sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor, porque probó la muerte para todos. ¿Para quién y por quién se hizo? Todo eligió llevar a muchos niños a la gloria, y era justo que hiciera de Jesús, por su sufrimiento, un líder perfecto, apto para llevarlos a su salvación. Esa es nuestra salvación. Eso es lo que está enfrente de nosotros. Y dice, no nos alejemos de eso. No, mantengámonos fuerte en esto. Arriesguemos nuestra vida por esto, porque esta salvación es para nuestra eternidad. Por eso que Jesús vino por nosotros. El resto del libro de Hebreos continúa un razonamiento de que Jesús vino a la tierra de carne y sangre. Y el versículo 11 dice que porque es santo nos hizo santos y somos parte de su familia y somos hijos, sus hermanos, sus hermanas. Y en los versículos 14 y 15 dice que como los niños tienen carne y huesos, Él también compartió su humanidad para que con su muerte pudiera romper el poder de aquel que posee el poder de la muerte, el diablo. Porque su vida fueron esclavizados por su miedo a la muerte. Ahora, ya Jesús había desaparecido por 30 años para este tiempo. Ahora, hay jóvenes creyentes en esta comunidad que han vivido legítimamente toda su vida con miedo a la muerte, ya para entonces. Y el autor de Hebreos dice, Jesús conquistó ese poder y podemos ser liberados. Tenemos que luchar nuestras tentaciones. Y el último versículo del capítulo dice, como Él mismo ha pasado por el sufrimiento y las pruebas, puede ayudarnos cuando estamos siendo probados. Así es que esto es lo que necesitamos saber, porque nosotros mismos no es un folclore, una historia, que es una muleta inventada por la humanidad, que ha creado para darse algo en lo que esperar, no. Es nuestro Dios que está por encima de todo, que creó todas las cosas, que ama a la humanidad, tomó la forma de nosotros, humano, y nos limpió, murió en la cruz. Y si fue todo lo que hizo, pues sería una historia, un folclore y todo, pero no, por el poder de Dios resucitó de la muerte, probó su grandeza, su poder, y que su nombre es mayor que cualquier otro nombre. Y ahora está
a la derecha del Padre y nos da esa salvación eterna. Así que al cerrar esta semana de Hebreos, una vez les diré lo que dice el autor: que debemos escuchar con atención la verdad que hemos escuchado. No, o nos podemos alejar de ella. En esta temporada no nos alejemos de esto. Más que nunca continuemos apoyándonos unos a otros. Sigamos firmes en nuestra fe. No dejemos que el miedo o las cosas de este mundo tomen el control de nosotros, porque Jesús ya vino y conquistó el miedo y la muerte. Y nosotros somos sus hijos, y su favor y su bendición está sobre nosotros. No descuidemos estos. Si no hemos invitado, o si no has invitado a Jesús a tu vida, hoy es el día, es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Así es que decide hoy. Simplemente ora a Jesús: soy tuyo, creo en ti, quiero vivir mi vida por ti. Y si haces esto, esa salvación eterna de la que te hablo es tuya. Jesús realmente es mayor que nadie, cualquier circunstancia, cualquier miedo, cualquier ídolo, Jesús es mayor. Y en esta serie seguiremos hablando y probando esto. Les amamos a todos, y si quieren comenzar a seguir a Jesús, comuníquense con nosotros por medio de Facebook. Hagan clic en Foursquare Live y dejen un comentario allí, o envíenos un correo electrónico a help@yakimafoursquare.org. Les bendecimos, mis amigos. Espero verles a todos la próxima semana. Dios les bendiga.